hacer esto, esta cosa que ahí estamos. Estamos grabando, así que estamos listos. Buenos días a esta última clase, por lo menos para mí, de la semana. Vamos a volver de alguna forma a un tema que ya hemos tratado, lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Búsqueda inteligente en grafos, un poco pariente de lo que habíamos hablado de backtracking y cosas similares. La situación general es común al buscar el camino más barato de un nodo origen a un grafo a alguna meta. Las metas pueden ser varias. Hay veces en que no conocemos el destino, pero tenemos un criterio que nos dice si un cierto nodo es una de las metas buscadas. Caso clásico, en donde sale más o menos esta clase de cosas, nos paran en algún punto de un laberinto y queremos encontrar el camino más corto a alguna de las salidas. ¿Sí? Una opción para hacer esto obviamente es usar el algoritmo Dijkstra, pero el algoritmo Dijkstra calcula los caminos más cortos a todos los nodos, no solamente los nodos que me interesan. Y por lo tanto puede trabajar un montón calculando caminos que van en la dirección equivocada, o sea, que van en camino en la dirección opuesta a donde está la salida, lo cual definitivamente no es ideal. Si contamos con alguna estimación de la distancia de un nodo a una meta, podemos usar esta como guía para decidir qué nodo expandir a continuación. Si ustedes se fijan, lo que hace el algoritmo Dijkstra es simplemente considerar los nodos en orden de la prioridad que tienen, pero más allá de la prioridad que es el largo del camino más corto que se conoce para llegar al nodo, no considera para nada la ubicación de ese nodo respecto de las metas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si es que vamos a hacer esta clase de cosas, obviamente no basta con decir, oye, este nodo de aquí está cerca de la salida, así que consideremos este primero. Claro, puede que ser que ese esté cerca de la salida, pero también que el camino para llegar a él fue tremendamente largo, en cuyo caso en una de esas no es tan deseable como otro que se ve como más lejos de la salida, pero también el camino para llegar a él fue más corto. O sea, lo que tiene sentido hacer en una situación como esta es considerar no solamente el costo del camino desde el nodo origen al nodo que estamos considerando, que es lo que hace Dijkstra, ni considerar tampoco solamente el costo estimado del camino desde el nodo actual al nodo destino, sino que combinar los dos. Para plantear el marco de lo que estamos hablando, supongamos que tenemos un grafo dirigido. En muchos casos de estos los grafos que tenemos son dirigidos. Si el grafo no es dirigido, grafo corriente, digamos, bueno, simplemente suponga arcos ida y vuelta. Una función de costo que para todos los arcos me da un costo real, donde además vamos a exigir que el costo de todos los arcos es mayor que o igual que un delta, que es mayor que 0. Esto es para evitar de que, particularmente si estamos hablando de grafos infinitos, nos encontremos con la situación de que hay un camino que toma infinitos pasos, pero tiene un largo finito. Básicamente, si la serie de los costos, digamos, converge, se puede dar esa situación. Tenemos un conjunto de vértices fuente, lo que vamos a llamar S, un conjunto de metas,
T, y un operador sucesor gamma, que da un vértice, me da su conjunto de los vértices. Básicamente, el sucesor viene a ser el conjunto de los vecinos del vértice del caso. No vamos a suponer que el grafo G es finito. En realidad, lo que ustedes han visto hasta el momento de grafos, siempre uno habla de grafos finitos. Bueno, también hay grafos infinitos. No vamos a suponer que el grafo G es finito, pero vamos a suponer que sí, eso sí, que el número de nodos vecinos descendientes de un vértice dado es siempre finito. Se dice en ese caso que el grafo es localmente finito. Vamos a llamar G sub V al nodo V junto con todos sus descendientes, o sea, todos los nodos que podemos alcanzar desde él. Dado un nodo fuente F, nos interesa hallar en el subgrafo G sub F, o sea, todos aquellos vértices que son alcanzables desde ese grafo, desde ese vértice F. Un nodo T, minúscula, elemento del conjunto T, que minimiza el costo del camino, la suma de los costos de los arcos, de F a T. ¿Sí? Estamos hablando obviamente de un camino dirigido en este caso. Para el costo mínimo de un camino del vértice U al vértice V, lo vamos a anotar H de UV. Para abreviar, vamos a escribir H de V para el mínimo. En T del costo para llegar de V a T, o sea, H de V es el costo del camino óptimo desde V a algún destino. Estamos diciendo exactamente cuál. Un algoritmo se llama admisible si garantiza hallar un camino óptimo de S a una meta en cualquier grafo que le tire. ¿Sí? O sea, puede ser un algoritmo, puede no ser, no es admisible si es que en el fondo empieza a revisar cosas y deja fuera posibilidades que podrían llegar a ir a dar a la meta. Si consideramos, estamos hablando básicamente del mismo tipo de esquema que estábamos hablando cuando discutíamos de backtracking o ese tipo de algoritmos, los búsqueda en grafos. Algoritmos admisibles pueden expandir nodos diferentes o hacerlo en diferente orden. De partida, el algoritmo de revise todas las posibilidades ciegamente es un algoritmo admisible, pero lo encontraríamos inadmisiblemente ineficiente. Nos interesa que el algoritmo expanda el mínimo número de nodos, o sea, que haga la mínima cantidad de trabajo. Expandir nodos que de alguna manera ya sabemos o intuimos que no pueden estar en un camino óptimo es desperdiciar esfuerzo. Pero ignorar nodos que están en un camino óptimo puede hacer que no lo encuentre y el resultado es un algoritmo que no es admisible. O sea, tenemos que navegar entre esas dos alternativas. O sea, nos interesan entonces algoritmos que por un lado sean admisibles, o sea, nos entreguen realmente el camino óptimo, y por el otro lado sean eficientes, o sea, revisen los menos vértices posibles. Vamos a suponer que tenemos una función de evaluación a la que vamos a llamar F-tongo, que va de los vértices a números reales, que me dice, mire, el que más
cerca está, el que más conviene a continuación es aquel que tiene el mínimo valor de Ftong. Ese es el primero que vamos a considerar a continuación. Esto sugiere el algoritmo asterisco. Ya vamos a explicar rápidamente por qué el nombre, que contempla una cola de prioridad Q. Vamos a decir que los nodos en Q, al igual que los nodos que aún no han sido considerados, están abiertos, y vamos a marcar ciertos nodos como cerrados para no considerarlos nuevamente. La idea de esto es un poquitito parecida a la idea del algoritmo de lista, o sea, están cerrados en el sentido de que conocemos ya su distancia, conocemos todo lo que haya que saber acerca de él. El algoritmo asterisco, entonces, bueno, para echarnos un poco atrás respecto de esto, el algoritmo asterisco fue desarrollado inicialmente para resolver el problema de un robot que se mueve en un área con obstáculos. Y la idea entonces es que el robot encuentre el camino más corto, más rápido, para llegar a su destino desde el punto donde lo tienen instalado al inicio. La gente que estaba trabajando en esto en los años 70, si mal no recuerdo, inventó un algoritmo al que llamaron algoritmo A, espantoso de creativo, parece hasta insano, que resolvía el problema. Y mejoraron ese algoritmo, llegando a finalmente al algoritmo que llamaron A asterisco, con asterisco en el fondo indicando de que el algoritmo es el mejor posible, que vamos a demostrar más adelante que realmente es el mejor algoritmo posible dados los datos con los que trabaja. Bueno, entonces, tenemos nuestro algoritmo asterisco que toma el grafo, el vértice origen S y el conjunto de metas S, y lo que hace es insertar en la cola de prioridad Q a S con prioridad F tongo de S, donde F tongo básicamente, como decíamos, es nuestra función de evaluación que nos dice cuál vértice considerar a continuación. Ah, maravilloso. Esto ahí está malo, debería ser un signo no. Esto me jugó chueco, me jugó chueco el, ¿cómo se llama? Látex acá. Discúlpenme la desprolijidad. Se corregirá para publicarlo. Ya. Si no está vacía la cola, o sea, todavía quedan vértices por revisar, de la cola de prioridad sacamos aquel vértice que tiene la prioridad más baja, o sea, el F tongo más chico. Y marcamos ese vértice como cerrado. Para si B es un no nodo meta, entonces estamos listos. Si es que no, bueno, entonces revisamos todos los vecinos de U, de V. Si U no está cerrado aún, entonces lo insertamos a la cola con su prioridad. En caso contrario, si no está cerrado, si el nuevo valor de F tongo de U es menor que el valor antiguo, o sea, si es que está en la cola, ¿sí? Entonces le borramos la marca de cerrado y lo insertamos en la cola. O sea, estamos suponiendo implícitamente que nuevos vértices se crean con valores de F infinito, ¿sí? Nótese que aquí la decisión de cerrar no es realmente definitiva.
un vértice cerrado podría volver a abrirse si es que encontramos luego un camino más corto para llegar a él. Eso es básicamente lo que significa esto de aquí. En realidad, al igual como ocurría en el caso de búsqueda en grafos, no nos interesa simplemente que me digan, oiga, el camino mejor cuesta tanto, sino que realmente a mí me interesa que me digan cuál es ese camino. La modificación bastante obvia es registrar el nuevo padre de V cuando lo marcamos cerrado y corregirlo al volver a cerrar. Finalmente seguimos la lista desde el nodo meta alcanzado hacia atrás para reconstruir el camino que estamos buscando. Como digo, esa es una modificación bastante obvia, así que nos vamos a ahorrar el detalle porque lo que se logra es enredar las cosas. La otro punto que es relevante es que el algoritmo, como está escrito, supone que hay una cola de prioridad en la cual podemos básicamente extraer un elemento de la cola y volverlo a insertar o sea, modificarle la prioridad a un elemento cualquiera en la cola, el U, si que lo encontramos en la cola. ¿Sí? La mayor parte de las implementaciones de colas de prioridad que hay no permiten hacer esa clase de operaciones. Así que estamos jodidos por ese lado. Pero lo que sí podemos hacer sin en realidad afectar demasiado el rendimiento es simplemente insertar el nodo nuevamente, que ha terminado así 2 veces en la cola con la prioridad nueva. Como es una cola prioridad que se va procesando de prioridades bajas a más altas, la que aparezca ese mismo nodo más adelante con una prioridad más alta, el algoritmo básicamente en forma automática lo va a descartar por fuera tiesto y no va a hacer daño. ¿Sí? Claro, esto ensucia la cola con datos inútiles, pero algunos experimentos que se han hecho al respecto demuestran que en la práctica parece que no tiene demasiada incidencia, así que lo echamos para adelante. La función de evaluación. Ese tongo mágico que estamos planteando ahí, que es bastante genérico, tiene que salir de alguna parte. Vamos a discutir ahora de qué se trata. Y en la función de evaluación que estemos poniendo, en realidad lo que hace que A asterisco sea óptimo. La versión que tenemos ahí es una cosa muy preliminar. Para G sub S, o sea, F de V, el costo óptimo de un camino de S a G, con la restricción de que el camino pase por V. ¿Sí? Nótese que F de S es H de S, o sea, el camino desde el punto de partida a alguna meta que pase por el punto de partida, obviamente es eso, o sea, no hay, es el costo del camino más barato del punto de partida a alguna meta. Si es que V está en un camino óptimo, el F va a ser simplemente el F de S. ¿Sí? Precisamente por la definición de camino óptimo y valor óptimo del camino. ¿Sí? Y que F de V va a ser mayor que F de S si V no está en un camino óptimo. No conocemos F, no tenemos la menor idea
cuál es esa función. Si lo supiéramos, no estaríamos metidos en este brete. Pero es razonable usar alguna clase de estimación de f como función de evaluación f tongo. En el fondo, el f, el f tongo viene a ser nuestra mejor estimación de cuál es el camino, del costo del camino óptimo que pasa a través de v, llegando a alguna meta. Si lo supiéramos exactamente, como digo, en realidad todo este ejercicio sería trivial. ¿Va? Aquí me estoy saltando algo. ¿Qué es lo que es G? Ups. Ya se me perdió. G es el, ¿cómo se llama? El costo. G es el costo de de un camino óptimo para llegar de S a D. Eso es G. Y G tongo es una estimación. Bueno, ya me enredé ya. Pero un cachito que tengo que recordar lo que era esta cosa. No sé cómo se me puede. Ah, ya. El punto es que podemos escribir F. Me estaba acordando, se me está borrando las cosas. Podemos escribir F como una suma. F de B es G de B
más H de B. G de B es el costo óptimo de un camino de S a V. H V es el costo óptimo de un camino de V a T. ¿Sí? Ese es nuestro G. El punto, el H lo habíamos definido, se me había olvidado definir el G, qué sé yo. No conocemos realmente el costo óptimo del camino de S a V en ningún caso. Lo que sí que en cualquier momento del desarrollo del algoritmo tenemos la mejor estimación hasta el momento de cuál sería eso. O sea, piensen, por ejemplo, de vuelta en el algoritmo de Dijkstra. Lo que hace Dijkstra es ir calculando una serie de valores D que van disminuyendo hasta que finalmente nosotros podemos decir, sí, correcto, ahora conozco exactamente el costo del camino para llegar a este vértice. La misma idea acá, o sea, el G viene a ser más o menos el delta que consideraba el algoritmo de Dijkstra, el costo del camino óptimo, y el G tongo, nuestra estimación mejor que tenemos en algún momento, va a ser precisamente el equivalente moral del D del algoritmo Dijkstra. Entonces, para un nodo no cerrado, V, y un camino óptimo P de S a V, hay un nodo abierto V' en P con G tongo de V', o sea, el costo del camino como lo tenemos calculado en un momento dado en el algoritmo conocido, que es igual a G de V'. O sea, hay un nodo abierto en el camino cuyo costo óptimo conocemos, el que tenemos calculado. No sabemos cuál es, pero el lema nos asegura que hay alguno. CP entonces un camino, o sea, una secuencia de vértices, V0 hasta VK, donde el primero, V0 es CS, el vértice de partida, y VK es el vértice de destino V. Si ese está abierto, o sea, no hemos hecho todavía ninguna iteración en nuestro hermoso algoritmo asterisco genérico que habíamos visto antes, podemos tomar simplemente S como V'. Estamos listos, porque ese no está en el conjunto de los cerrados todavía, y el costo del camino más barato, para llegar a él lo conocemos perfectamente. Este costo es 0. Y estamos. Es trivial en ese caso. Básicamente, lo que estamos haciendo es una demostración por inducción. Si ese está cerrado, o sea, ya hemos hecho por lo menos una iteración del algoritmo, hay un conjunto de vértices cerrados, sea delta el conjunto de nodos cerrados V sub i en P, para los cuales el cetongo de V sub i es G de V sub i. Ojo, aquí no estamos suponiendo, como podemos suponerlo sí en el algoritmo Dijkstra, que en el momento de que un vértice los marcamos cerrado, ese vértice conocemos su cetongo, o sea, su costo óptimo para llegar a él. Sabemos que el conjunto delta no es vacío, ya que ese por lo menos pertenece a delta. De ese conocemos su costo óptimo sin más trámite, porque es 0. Sea V asterisco, el último nodo cerrado de P. ¿Sí? O sea, qué sé yo, estamos suponiendo que
ese está cerrado, así que hay S0, V0, V1 hasta V no sé cuánto asterisco, son todos cerrados. Y el siguiente es abierto. Podrán haber más cerrados después, digamos, pero este es eh, perdón, el último no cerrado. O sea, en el camino en PS pueden haber vértices que están abiertos y vértices que están cerrados. Consideremos el último que está cerrado. Está claro que V asterisco es distinto de V porque V está abierto y V asterisco está cerrado. Sea V' el sucesor de V asterisco en P. Entonces, el G pongo de V prima es menor o igual que G tongo de V asterisco más el costo del arco que va de V asterisco a V prima por la definición de G-tongo. Básicamente G-tongo es el camino más corto que conocemos. Puede ser que conozcamos un camino más corto por otro lado, digamos, pero definitivamente uno de los caminos que nosotros conocemos es el camino que pasa, que llega hasta V asterisco y después de V asterisco va a V prima. Pero como supusimos que V asterisco está en delta, quiere decir que G tongo de V asterisco es G de V asterisco, o sea, es el costo del camino óptimo. Por lo tanto, como por lo de arriba, digamos, el costo, el G que estoy obteniendo acá tiene que ser el óptimo. ¿Sí? Y concluimos entonces que G tongo de V' es menor o igual a G de V tongo. Como por la manera en que está definido, el G tongo de V' es mayor o igual que G de V, G tongo, recuerden, es el costo del camino, el costo del mejor camino que conocemos. ¿Sí? Ese no puede ser mayor, perdón, no puede ser menor que el costo del camino óptimo. Y por lo tanto, como tenemos esas dos desigualdades, tenemos que concluir que G tongo de V' es G de V'. Y por la definición de delta, el V' está abierto. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. O sea que hay un vértice abierto cuyo G tongo es igual a su G, su valor exacto. Supongamos ahora que para todo V es H tongo de V, nuestra estimación del costo, o sea, el H de B es el costo del camino de B a una meta. Y H tongo es nuestra estimación de ese costo. Sino para todo V, el H tongo de V es menor o igual que H de B. O sea, estoy siempre subestimando el costo del camino a una meta, que el algoritmo A asterisco no ha terminado. Entonces, para todo camino óptimo P, de S a P, hay un nodo abierto V' en P, tal que el F tongo es menor que el F real, digamos. ¿Sí? Y por lo tanto, hay algún nodo abierto que debería expandir y que bueno, eso.
demostración por contradicción. Hay dos casos a considerar. Si nuestro algoritmo asterisco no terminara, supongamos que T es un vértice meta que se alcanza desde F en un número finito de pasos. Sabemos que no hay caminos de largo infinito porque pusimos la condición esa del delta, ¿sí? Con costo mínimo FS. Como el costo de cada arco es a lo menos delta, se alcanza el vértice T en a lo más F de S partido por delta pasos. Y para todos los vértices más lejos que de F que M pasos, en el fondo, resulta que el F tongo de V es mayor o igual que el G tongo de V, porque es G tongo de V más H tongo de V, que el G tongo sabemos que es mayor o igual que G por definición de G, que definitivamente tiene que ser como es el costo del camino óptimo, es mayor o igual que M veces delta. O sea, ningún nodo a distancia mayor a M de S se expande, ya que por el corolario va a haber un nodo abierto V' en el camino óptimo tal que el F tongo de ese vértice es menor que el F de B, ¿sí? O sea, esto básicamente nos garantiza que nuestro algoritmo no se puede ir por las ramas porque el hecho de que estamos impidiendo caminos infinitos de costo finito nos le impide perderse, digamos, en direcciones que no corresponden. Eso es más o menos lo que está diciendo esta parte de la demostración. Entonces, el algoritmo, como elige siempre aquel vértice con el F tongo más chico, lo habría elegido antes que V. Como hay un número finito de nodos a distancia lo más M, cada uno de ellos puede ser reabierto solamente un número finito de veces, ya que hay un número finito de caminos que pasan por él. Y se reabre solamente si le calculamos un G tongo menor. O sea, este cuento definitivamente va a terminar su procesamiento tarde o temprano. Supongamos ahora que entrega un camino que no es óptimo. Supongamos que asterisco termina en el nodo P con F tongo de P que es igual a G tongo de P que es mayor que el F correspondiente, o sea que se fue por un camino que no es óptimo para llegar a P. Por el colorario había un nodo abierto de V, me parece que más bien no por el colorario, sino que por el lema, déjenme revisar eso. Hay un camino óptimo que con en el camino óptimo, hay un V', cuyo S tongo es menor que el S tongo de T. Y por lo tanto, el algoritmo asterisco habría revisado primero V' antes de T. Y en ese caso, A asterisco no habría terminado, porque todavía le quedaría por revisar. O sea, no puede haber llegado a esa situación en el fondo, ¿sí? Bueno, básicamente lo que acabamos de hacer es demostrar que si H tongo de B es menor que el H verdadero de B, A asterisco es admisible. O sea, el H tongo, que es una cota inferior del costo a, para llegar desde el nodo V a alguna meta, si ese siempre es una cota inferior, la demostración anterior demuestra que el algoritmo es admisible.
Una cota obvia inferior es decir simplemente, sabe que más, no tengo idea, póngale cero. Con lo cual, nuestro algoritmo A asterisco se hace bastante ciego, o sea, es algo bastante parecido al algoritmo de Dijkstra, el resultado de lo que hace. Pero generalmente nosotros tenemos alguna estimación, aunque sea bastante chamullenta, que nosotros podamos dar como cuota inferior al costo para llegar desde el punto donde estamos a un destino. En el problema original de movimiento de un robot en un área con obstáculos, una cota inferior obvia de la distancia a recorrer, que en el fondo es lo que determina el tiempo que se demora el robot para llegar a la salida, digamos, es simplemente la distancia a recorrer entre los dos puntos, suponiendo que no hay obstáculos. O sea, si, qué sé yo, no sé, pues, o sea, la distancia de aquí a, pongamos la Santa María, que estamos en nuestra sala tradicional, en el P, en alguna parte, y le dicen a alguno de ustedes, dígame cuál es el, la distancia mínima para llegar a alguna de las porterías. ¿Sí? Eh, para hacer eso, obviamente, en la práctica hay que considerar de que estamos, qué sé yo, en la P400 no sé cuánto, y por lo tanto hay que bajar escaleras y darse un par de vueltas por los tantos vericuetos que tiene la Santa María. Pero está claro que lo que vamos a caminar para llegar a alguna de las porterías no puede nunca ser menor que lo que si simplemente tomáramos una wincha a medir y medimos la distancia de la sala a la portería, ese es una cota inferior bastante cuerda. O sea, en general, una cota inferior a el costo, el H tongo correspondiente, válido según nuestro teorema anterior, va a ser, lo vamos a poder obtener por la vía de simplemente omitir algunas de las restricciones que tiene nuestro problema. Vamos a obtener, si omitimos algunas de las restricciones, un costo que no puede ser mayor, porque tomar en cuenta las restricciones en el fondo no significa un cierto costo. O sea, tenemos la restricción de que no podemos simplemente llegar y pasar a través de la muralla. Y por lo tanto tendríamos por esa vía un valor admisible de H ton. El punto de omitir restricciones, y claramente qué restricción me meto al bolsillo, etcétera, tiene que ver con básicamente simplificarme el cálculo. Lo que yo quiero hacer es tener una función h-tongo que sea fácil de calcular. O sea, por ejemplo, no sé, pues, suponiendo que me dan las coordenadas en 3 dimensiones en la Santa María, digamos el plano en 3 dimensiones de la Santa María, yo puedo simplemente decir ya, sala tanto, la puerta de la sala tanto, coordenadas tanto, portería Valdés, coordenadas tanto, calculamos la distancia al más puro estilo Euclides entre ellos, usando el teorema de Pitágoras y toda la historia, y estamos. ¿Sí? Eso es fácil de calcular. Considerar todos los vericuetos y que hay una muralla, que aquí está cerrada la puerta, y qué sé yo, toda esa clase de cosas lo único que hace es aumentar el cuento. Resulta que A asterisco es óptimo en el sentido de que expande el mínimo número de nodos entre todos los algoritmos que usan la misma información, o sea, la misma cota H asterisco, H tongo, perdón. Esto porque un algoritmo que no expanda todos los nodos con F tongo de V menor que S, para la meta S, obviamente puede ocurrirle que omita el camino óptimo.
Vamos a decir que la estimación H-tongo cumple lo que se llama monotonía, si es que H eh, de UB, o sea, el costo óptimo del camino entre U y D, más H-tongo de U, es siempre mayor que H-tongo de V. Eso en castellano dice que la estimación H-tongo de V no puede mejorarse usando ni siquiera los datos exactos que corresponden a otros nodos. Resulta que si H-tongo cumple con monotonía, jamás se reconsideran nodos, o sea, una vez que un nodo se cierra, no se vuelve a abrir nunca más. Consecuencias de monotonía, entonces, suponga que se cumple la condición de monotonía y que A asterisco cerró el nodo V. Entonces, G tongo de V es G de V. O sea, nuestra estimación es el valor exacto. Por contradicción, considere G sub S justo antes de cerrar V y supongamos que en este caso el G tongo de V es mayor que G de V. O sea, T, el camino óptimo de S a V, como G tongo de V es mayor que G de V, el algoritmo ese camino no lo encontró, porque si lo hubiese encontrado, eh, serían iguales, ¿cierto? Por el lema, hay un nodo abierto de prima en P con G tongo de B' igual a G de P'. Por suposición, D es distinto de B', porque estamos suponiendo que el G de V es mayor que el G tongo de V es mayor que el G de V. ¿Sí? Y por eso entonces G de B, que es G de B' más el costo del cambio, o sea, el costo para llegar a B' más el costo para llegar de B' a B óptimo, es simplemente el G tongo de V', porque V' precisamente tiene el G igual al G tongo, y entonces podemos decir que G tongo de V es mayor que G tongo de V' más H de V' B. Si sumamos H a ambos lados, nos quedan básicamente esta cosa de ahí. Si aplicamos monotonía a ambos lados, me queda esta condición de acá, y por la definición de esto, tiene que ser esto, el costo del camino que no es óptimo tiene que ser mayor que el costo del camino que es óptimo, pero en ese caso, asterisco hubiese primero expandido de prima, que está disponible, está abierto. No hubiese considerado V, sino que V'. Y eso es una contradicción. O sea, no puede considerar este vértice que no corresponde, digamos, antes de alguno que sí corresponde. Resumen resumido, entonces, y tengo que completar un par de cosas en las presentaciones, discúlpenme, parece que me salté un par de hojas. Describimos el algoritmo a asterisco, primeramente como idea general, si que tenemos alguna estimación de cuánto es el costo que me toma llegar al destino, puedo usar esta estimación para calcular, para guiar la búsqueda, no empezar a buscar por lados que, oye, sabe que más parece que estamos yendo en la dirección equivocada, mejor olvidémonos de esto. Es un poco la idea del cuento. Tiene el inconveniente, como comentábamos, que nos pide una cola de prioridad que nos permite cambiar prioridades en
los vértices que estamos considerando. Vimos sí que si eso no está disponible podemos reinsertar con nueva prioridad y no hay demasiado daño. Demostrábamos que es óptimo, o sea, expande el mínimo número de nodos entre los algoritmos que usan la misma cota. Y eso es interesante. O sea, en el fondo no podemos hacer mejor que esto. Y lo que sí podemos hacer, obviamente, es encontrar cotas mejores, o sea, cotas más altas para el H, pero que siempre sigan manteniendo el hecho de ser subestimaciones del costo. Es una cosa bastante curiosa, si ustedes lo piensan, de que en realidad este algoritmo nos exige que nuestro getongo sea una sobreestimación del costo del camino para llegar hasta G, mientras nos exige por el otro lado que nuestra estimación H-tongo, que es la estimación del costo del camino desde el vértice hasta la meta, sea una subestimación. Por suerte para nosotros, esas dos condiciones son fáciles de cumplir, relativamente en realidad. El G-tongo lo podemos aproximar, tenemos una cota superior, que es precisamente el mejor camino que tenemos calculado para llegar a G en un momento dado, al ir corriendo el algoritmo. Y una cota inferior al H también es fácil de obtener, en realidad como dijimos, una cota obvia es 0, que no sirve de mucho, digamos, porque hace que el algoritmo se ponga bastante tonto, digamos. Pero es una cosa fácil. En general, obtener alguna clase de subestimación de cuánto es lo que me cuesta llegar del punto A al punto B es más o menos sencillo. Lo que no es tan sencillo, obviamente, es encontrar alguna cota que sea razonablemente ajustada. Obviamente, el algoritmo va a enfocar su búsqueda mejor si es que el H es más ajustado el H es más ajustado al H. Pero si conociéramos el H, en realidad todo el cuento no tendría mucho sentido. Y el otro punto que es interesante es que si logramos demostrar que nuestra función cumple con la condición de monotonía, cuando se cierra un nodo, se conoce el mínimo costo de un camino para llegar a él y por lo tanto ese nodo no se va a abrir nunca más. Si podemos demostrar que esa condición se da, nos podemos ahorrar el tema de tener que posiblemente reabrir nodos. ¿Sí? A ver, un minuto. Son las cosas que yo estaba seguro que había incluido. Estaba aquí este. No, sí, aquí lo tengo. En alguna parte aquí está. Esta es una versión escrita en Python que asterisco paréntesis. Yo tengo una cierta selección por jugar juegos de computador, juegos de video, generalmente en realidad en mi teléfono, que son de los clases de juegos que incluyen puzzles. Y el tema es que algunos de esos puzzles que aparecen ahí son realmente una perfecta lata resolverlos, porque demandan una cantidad tremenda de pasos.
Entonces, para evitarme darme la lata de resolver esos puzzles, realmente lo que a mí me interesa de esa clase de juegos, ya que estamos en eso, no es tanto el jugar los puzzles que dice, mire, se encontró con una cerradura extraña que tiene que hacer una serie de movidas raras para resolverla, sino que en el fondo me interesa más el resto del juego. A ver, me parece... Oh, no, no lo es. ¿Qué le pasa con eso? ¿Qué es el archivo? Ah, tengo que ir al directorio. Sí. Por ejemplo, en alguna parte aparece esto de aquí. Ustedes pueden rotar esta cosa de aquí. Y hay que dejarlo con los verdes a un lado, los naranjas al otro y los amarillos en el grande, por la vía de ir haciendo eso. O sea, en el fondo que apenas se nota ahí. Están los amarillos en el grande, los verdes están todos acá, los rosados que ahí no se notan están todos en este lado de esta cosa. ¿Sí? Resolver eso a mano es una lata, hay que hacer una montonera de movidas para resolverlo. Entonces yo, para resolver esa clase de problemas, me escribí el programita que usa precisamente el algoritmo A asterisco para resolver esta clase de cosas. Tiene la función start, toma un puzzle en el fondo es un objeto, una clase, no, es un objeto de alguna clase que define una serie de cosas. Si no se da ningún punto de partida, llama simplemente a la clase, al objeto puzzle y le pregunta cuál es su punto de partida. Para determinar si algo es una meta, le pregunta al objeto X que le estoy pasando si X es una meta. X es un objeto de la clase puzzle. Y lo que hace entonces es crear la cola de prioridad del caso y en la clase HipDict, que es semi-oficial, llamémoslo así, en Python 3 por lo menos. En HipDict ustedes agregan ¿cómo se llama? Un vértice por la vía de, en este caso, PQ sub el objeto del caso, asignarle la prioridad correspondiente. Con eso arman ¿cómo se llama? La cola de prioridad. Y si quieren cambiarle la prioridad a algún objeto dentro de la cola, después es cosa de asignarle un nuevo valor a PQ sub objeto. Bueno, como necesito saber cuáles son las movidas, aquí tengo previos que básicamente me va a servir para registrar el camino para llegar al vértice del caso. G-score es básicamente el fetongo y G-score de root es 0. O sea, G-score es un diccionario
y en ese diccionario el G de ese tongo de la raíz, el punto de partida, es simplemente cero. PQ se evalúa como falso si es que no contiene nada, por lo tanto, nuestro ciclo de A asterisco simplemente decir while PQ, y pop item de PQ lo que hace es tomar el ítem de la cola prioridad que tiene la, la prioridad más baja. Los ítems que me entrega en realidad son el ítem propiamente tal, posición 0 de la lista que me entrega, y su prioridad, posición 1. A mí la prioridad me da lo mismo, así que simplemente me quedo con el ítem del caso. Si es que ese ítem es una meta, hemos llegado a la meta y con el diccionario thread, que para cada uno dice cómo llegué a retorno, armo una solución y eso es lo que retorna nuestra función asterisco. En caso contrario, llama a la función moves, que le dice cuáles son las movidas posibles, o sea, esta es básicamente nuestra función de expansión gamma, del objeto actual, cur, y la movida la descompone en dos partes, digamos, ¿sí? Una movida propiamente tal, alguna descripción para consumo del programa de la movida y una descripción. Y lo que hace entonces a continuación es crear un nuevo objeto de tipo puzzle, copiando el actual y a ese le aplica la movida m. Si la posición actual es segura, básicamente estamos hablando de puzzles en los cuales pueden haber ciertas posiciones alcanzables, digamos, pero que no son seguras. En ese caso, si la posición es segura, entonces calculamos un getongo temporal, que es el getongo más d, donde d es la distancia, el costo de esa movida. Si n no está en G-score, o sea, n todavía no ha sido registrado, o el nuevo costo que calculo es menor que el que tenía de antes, en ese caso lo que hago es a ese nodo asignarle TG score, o sea, el costo menor que hemos obtenido ahora, y en la cola prioridad le calculamos la nueva prioridad. El H viene a ser el H correspondiente, el H tongo correspondiente. Y nos damos vueltas, o sea, vamos insertando cosas acá en la cola y vamos dando vueltas. Así es que este ciclo de acá termina sin encontrar nada, retornamos none, o sea, no hemos encontrado solución. El resto de la burocracia aquí, build solve, básicamente lo único que hace es construir un camino en reversa. Ya. Un problema clásico, me parece que se está explicado, que hace este tiempo que escribí esto, así que ejemplos. Virtual Torch. Virtual Torch es un problema clásico. Tenemos 4 personas que llegan a un río con un puente medio de la noche. Hay un puente estrecho, pero es un puente medio enclenque que solamente puede
soportar a dos personas a la vez. Vienen los cuatro y tienen una antorcha y como está de noche y el puente no es demasiado confiable, no se puede cruzar el puente sin iluminación, no hay luces aquí. Y por lo tanto, cada vez que alguien cruce el puente, tienen que usar la antorcha. La pregunta, entonces, suponiendo que las personas obviamente son diferentes en cuanto a su velocidad de caminata, digamos, la persona A puede cruzar el puente en 1 minuto, B se demora 2 minutos, C 5 y D 8. Cuando dos personas cruzan el puente, obviamente una de las dos lleva la antorcha, se demoran tanto como se demora la que es más lenta. ¿Sí? La pregunta entonces es si es posible cruzar eh, el puente sin caerse al río, si es que la antorcha le sirve solamente por 15 minutos. ¿Sí? La, acá la estimación que tenemos, o sea, tenemos un problema que en el fondo es el problema de recorrer un grafo. Los costos son los tiempos que se demora en llegar, en pasar de un estado a otro, donde un estado es un cierto conjunto de personas en un lado de, del río y el resto, digamos, obviamente al otro lado. Eh, el problema que tenemos entre manos, entonces nosotros podemos calcular los costos después de un cierto número de movidas de las personas cumpliendo las restricciones, y que en el fondo es nuestro getongo, y tenemos una estimación bastante cuerda de cuánto se demoraría el grupo de gente que está en el lado, llamémoslo izquierdo, del río, que tienen que usar todos a la derecha, cuánto se demoran ellos en el peor de los casos, que en el peor de los casos supone simplemente olvidémonos precisamente la antorcha y digamos que parten la persona más rápida, que está al lado izquierdo, con la segunda más rápida, cruzan el puente, eh, si quieren se devuelve el más rápido de los que cruzó, o simplemente olvídenlo, y después cruzan el tercero y el cuarto más rápido y así sucesivamente. ¿Sí? Menos que eso no pueden demorarse, porque eso es lo que se demorarían simplemente, oye, hay plena luz del sol, eh, crucemos primero el par que resulta ser más rápido, que es el más rápido con el segundo más rápido, que cruza la velocidad del segundo más rápido, y después cruza el tercero más rápido con el cuarto más rápido y estamos al otro lado. O sea, esa es una subestimación del costo de cuánto nos cuesta llegar desde una situación actual. Tenemos a un conjunto de personas a la izquierda que queremos cruzarlos a la derecha, y ese es siempre una subestimación y por lo tanto hace que A asterisco sea admisible. La función, está compartido, bueno, se lo puedo compartir igual. Eh, el, ¿Cómo se llama? La función, el State Bridge and Torch lo que hace es, uh,
A, B, C, D significan las personas, T es la antorcha. Nuestra situación inicial es A, B, C y D, y la antorcha están a la izquierda. Y lo que dice nuestro algoritmo entonces es que A y B se mueven a la derecha, ya que les toma tiempo 2, con lo cual estamos en la situación de que A y B y la antorcha están a la derecha. Se devuelve A la izquierda, se demora 1, el A es nuestro Stevie González acá, con lo cual, con la antorcha obviamente, con la que terminamos la posición que A, C y D están a la izquierda, con la antorcha. Enseguida se mueven C y D a la derecha, lo que les toma tiempo 8, y se devuelve B, que le toma tiempo 2, con lo cual ahora están A y D juntos al lado izquierdo, y A y B se van a la derecha con le toma tiempo 2, y terminamos en la posición final, todos seguros al lado derecho del río, y el tiempo total es 15. ¿Sí? Y resuelto el problema. Los datos de entrada para esto son simplemente los tiempos que toman las personas y las movidas respectivas, o sea, lo que vieron ustedes en el, ¿cómo se llama?, en asterisco. Como dije, hay varios ejemplos más de este pequeño programita acá. Yo se los voy a compartir junto con la presentación, que tengo que corregirlo todavía. Bien, quedamos hasta acá por hoy día entonces. No, no quiero compartir mi cuestión, seguramente eso hace que la cosa se caiga también. Ya, lo que sí quería era chat. En todo caso, el algoritmo asterisco está, yo creo, bastante mejor, tal vez mejor explicado en el apunte. Claramente en alguna parte metí las patas al armar la presentación. Sí, vamos a considerar hasta la clase básicamente la clase de hoy para efectos del certamen. O sea, con esto cerramos nuestra primera ronda de algoritmos combinatorios. Si ustedes se fijan, ¿cómo se llama? Nuestros algoritmos de búsqueda se han ido refinando, partiendo de cosas bastante a lo bruto para llegar a algoritmos bastante más inteligentes. Nuestro tema siguiente va a ser, nosotros dijimos que nuestros algoritmos voraces son extremadamente atractivos porque se ven simples y obvios, pero lamentablemente muy rara vez dan una solución óptima. La pregunta entonces es qué hacer si es que estoy en un tipo de situación en la cual uno iría por un algoritmo voraz, pero resulta que no funciona. Y ese va a ser nuestro tema de la próxima semana a partir del lunes. La clase del próximo jueves, ahora sí que sí, como el certamen comienza el día viernes, en la última clase antes de la prueba, es nuestra clase de últimas consultas. Por favor, cualquier consulta que tengan la lista como para compartir la pantalla correspondiente y mostrársela a todo el mundo de manera más o menos entendible, de manera que incluso su profesor entiende de qué se trata el tema. Así que no hay nada más, quedamos hasta acá. Voy a subir
la grabación y va a tomar un rato, sí, corregir la tía pata del apunte, perdón, de la transparencia, de la presentación. Disculpe. Chao, chao.